Buen día, les habla su amigo Alain de Lide Estructural y en este video vamos a ver o vamos a tratar los sistemas con amortiguación crítica. En este video anterior vimos la solución analítica, ¿sí? O esta solución a la ecuación diferencial de equilibrio dinámico para un sistema de un solo grado de libertad con amortiguamiento, ¿sí? Y vimos que teníamos una solución general donde superponíamos dos soluciones, ¿no? Dos soluciones que satisfacían a esta ecuación diferencial de equilibrio dinámico, que sería esta ecuación, ¿sí? Esta función de desplazamiento, que lo único que nos denotaba y era ver cómo se comportaba el sistema, ¿sí? Cuál era esta función de desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Y cómo esta se comporta bajo la acción de fuerzas de carácter inercial, bajo la combinación de fuerzas de carácter de amortiguamiento viscoso o, o estas fuerzas que disipan energía y estas fuerzas de carácter elástico, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, o bueno, también en el video pasado habíamos visto, vamos a ponerle alfa i, y habíamos obtenido qué eran esas alfas, ¿no? Esas alfas, de acuerdo, habíamos obtenido una ecuación característica y esta ecuación característica puede ser una ecuación de tipo cuadrático y habíamos obtenido unas raíces, ¿no? Que podíamos describirlas de esta forma. Entonces el subíndice i corre de 1 a 2, ¿no? Porque podemos tener alfa 1 y alfa 2 como lo tenemos en esta solución de la ecuación diferencial. Y teníamos algo así. E menos 4 c. Y c era omega al cuadrado, ¿no? Todo esto estaba dividido entre 2. Entonces, en el video pasado habíamos obtenido esta expresión en verde, esta expresión algebraica de estas raíces. Lo que vamos a hacer ahora va a ser simplificarlo un poco más. Vamos a trabajar con esa ecuación y lo que vamos a hacer es hacer nada más un poco de álgebra hasta simplificarlo lo más que podamos. Entonces, si nosotros empezamos a simplificar, ¿qué es lo que podemos observar? Primeramente tenemos en la parte del numerador dos términos, ¿no? Una parte que está sumando, que está restando, ¿sí? Entonces tenemos esos dos términos y en la parte del denominador tenemos una constante, un 2. Entonces es bien sabido que podemos hacer esto, ¿sí? Por álgebra, simplemente por estas propiedades que tienen las fracciones, podemos ese denominador pues pasarlo a cada término, ¿no? Que está sumando o restando. Más menos. Ahora vamos a trabajar con esta parte del radical. Vamos a elevar esto que está aquí adentro al cuadrado. Entonces tenemos e cuadrado, m cuadrado, menos 4 veces la frecuencia circular al cuadrado. Esto dividido. Ahora vamos a hacer aquí, tenemos un 2. Vamos a hacer nada más un cambio que no nos va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Que va a ser totalmente equivalente, pero para que nosotros nos va a ayudar bastante, ¿no? Para poder empezar a simplificar. 2 es lo mismo también que decir la raíz de 4, ¿no? Si tenemos raíz de 4, es lo mismo que decir 2. Entonces, vamos a tener igual c sobre 2m más menos la raíz. Y por propiedades de los radicales en las fracciones, sería lo mismo también de decir, es como si tenemos que a sobre b, ¿sí? Es igual a decir la raíz de a sobre la raíz de b. Esas propiedades, entonces esa propiedad es la que vamos a aplicar, ¿sí?
Muy bien, entonces, si nosotros aplicamos eso, y vamos a trabajar desarrollando un poco la expresión esta de diferencia de fracciones, ¿no?, que tenemos en la parte del radical. Vamos a tener c cuadrado menos 4 veces omega cuadrado m cuadrado partido m cuadrado dividido entre 4, ¿sí? Bueno, toda esta raíz corresponde a todo, ¿no? Y aplicando esa propiedad que dijimos. Entonces, alfa i va a ser menos c sobre 2m más menos raíz. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí también. Si nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Ya saben que aquí es como si tuviésemos también un denominador de 1, ¿sí? Y aplicamos esta regla, la ley de la herradura y demás, vamos a obtener que c cuadrado sobre 4 veces m cuadrado, ¿sí?, menos 4 y ese 4 se va a cancelar, nos va a dar la unidad. Esta masa se nos va a ir con esta masa. Bueno, y 4 dijimos que se nos va a ir con y nada más nos va a quedar omega cuadrado, ¿sí? Y si todavía podemos simplificar un poco más, menos c sobre 2m, ¿sí?, más menos raíz. Entonces, como todo esto también está al cuadrado, también es válido decir que c sobre 2m al cuadrado menos omega al cuadrado, ¿sí? Vamos a borrar un poco. Y simplemente para reordenar y ver qué carácter o qué estructura tiene esta simplificación o a qué queremos llegar, ¿no? Entonces vamos a ponerlo con otro color. Dijimos que alfa 1 entonces tendría que ser igual a menos c sobre 2m más menos raíz de c sobre 2m al cuadrado menos omega cuadrado. Y a esa expresión llegamos, ¿no? Eso es lo más que podemos simplificar. Entonces, demos un vistazo a esta ecuación. Bueno, en algunos libros de texto también esto es como algo alternativo, ¿no?, pero va a ser totalmente equivalente. En algunos libros de texto podemos obtener también esta forma. Más menos lo mismo, 2m, a excepción que omega puede estar nada más que no esté al cuadrado. Pero esta ecuación y esta ecuación son totalmente equivalentes, porque nosotros conocemos lo que es omega, ¿no?, que es la frecuencia circular. Y la frecuencia circular, ¿sí?, al cuadrado es k sobre m, y la frecuencia circular sin el cuadrado es raíz de k sobre m. O sea, nada más, si por ejemplo trabajamos con w o con omega, pues nada más vamos a trabajar con raíz de k sobre m, o si trabajamos con el cuadrado, pues simplemente vamos a trabajar con k sobre m. Entonces, lo digo para que no, si ven en algún libro de texto que esto no coincide, o que si este cuadrado lo llega a tener o no lo llega a tener, pues para que vean que es una forma equivalente, ¿no?, que no hay en mayor importancia en eso, ¿sí? Entonces, esto vale en esas raíces de esa ecuación característica. Vemos que depende de c, que era el coeficiente de amortiguamiento, de la masa y de la frecuencia circular, ¿sí? Ahora,
Cuando hablamos de sistemas con amortiguamiento crítico, hablamos de que esta parte de dentro del radical se hace cero. Si se hace cero, quiere decir que c sobre 2m cuadrado menos omega cuadrado es igual a 0. O sea que esto del radical se cancela. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué implica que este radical se cancele? Quiere decir que alfa 1 tendría que ser igual a alfa 2. ¿Sí? Porque si esto se cancela y se hace 0, ¿sí? Si esto se hace 0, ambas raíces, ¿sí?, de la ecuación característica serían menos c sobre 2m. Y cuando estas dos alfas o estas dos raíces de la ecuación característica son iguales, ¿sí?, vamos a obtener una amortiguación crítica en el sistema. ¿Sí? Y entonces, si obtenemos esa amortiguación crítica, ¿sí?, si obtenemos esa amortiguación crítica, esta C, que está aquí, vamos a denotarlo con C crítica, ¿sí?, o sea, un coeficiente de amortiguamiento crítico. Nada más por ponerle un nombre, y vamos a despejarlo. Vamos a despejar qué valor tendría ese coeficiente crítico, ¿no?, de amortiguación. Entonces, si nosotros despejamos, vamos a tener aquí omega cuadrado. Este se nos va a cancelar, ¿sí? Y el coeficiente de amortiguación crítica, C crítico, va a ser igual a 2 veces la frecuencia por la masa, ¿sí? Y esto también lo van a ver en sus libros de texto. Entonces, cuando también queramos obtener un sistema con amortiguamiento crítico, si lo que queremos es eso, o sea, si nosotros queremos asegurar una amortiguación crítica, pues debemos de tener un coeficiente de amortiguación crítico. ¿Y qué es ese coeficiente de amortiguación crítica? Pues es esto, ¿sí? O también lo podemos ver de la forma 2 veces raíz de K sobre M por M, ¿sí?, por la masa. Entonces vemos que ya podemos calcular un coeficiente de amortiguamiento crítico y que ya sabemos que esas dos raíces, cuando tenemos el sistema con amortiguamiento crítico, esas dos raíces de la ecuación característica van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a trabajar con la solución general. Quiere decir que nuestra función de desplazamiento aún tenemos siguiendo esas constantes arbitrarias que no conocemos, que dependen de las condiciones de frontera o las condiciones iniciales del sistema, ¿sí? Vamos a tener Euler a la alfa 1, pero alfa 1 ya sabíamos que vale menos C sobre 2M por T más B Euler a la menos C sobre 2M, porque son iguales, ¿no?, por el tiempo. ¿Y qué es lo que observamos?, ¿no? ¿O qué nos puede decir? Porque, bueno, esta es una expresión totalmente analítica, ¿sí? Pero, ¿cómo se comportaría el movimiento de la estructura, ¿sí?, con esta función de desplazamiento? Entonces vamos a imaginar que tenemos nuestro sistema, un sistema coordenado en el cual aquí rige el tiempo, ¿no? Está en el dominio del tiempo y tenemos la posición. Entonces dijimos que también podíamos tener una cierta posición inicial del sistema. Supongamos que estamos en una posición inicial aquí.
¿sí? Que esto es la posición inicial y que pues la recta tangente o la pendiente en ese punto, pues esta es la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Ya no tenemos una función periódica ni armónica, porque no tenemos cosenos ni senos, no tenemos funciones trigonométricas de esa forma, tenemos exponenciales, ¿no? Entonces estos exponenciales que están aquí rigen sobre cómo se comporta la dinámica de la estructura, cómo se mueve la estructura en el tiempo. Y algo muy curioso es de que estos términos que son negativos, ¿sí? Hacen que ese comportamiento tenga un comportamiento precisamente exponencial decreciente. Es decir, que se comportaría de esta forma el movimiento, ¿no? O sea, que cesaría o el sistema disiparía energía muy rápidamente hasta tender a cero, ¿no? Hasta, hasta precisamente que pues ese desplazamiento llegase a su posición de equilibrio. Quiere decir que si nosotros tenemos una estructura con una cierta fuerza, ¿no? Entonces esa fuerza ya dijimos que lo iba a perturbar y lo iba a desplazar, ¿sí? Y lo que iba a hacer, bueno, en el movimiento armónico siempre iba a oscilar de esta forma, ¿no? De forma infinita. Pero aquí no. En el sistema con un amortiguamiento crítico, lo que vamos a tener va a ser que si se desplaza de esta forma, ¿sí? Inmediatamente va a disipar energía y va como a frenar, ¿no? Va a frenar por esas fuerzas de amortiguación y va a parar a la estructura hasta que en muy poco tiempo, ¿sí? Llegue a un estado de equilibrio, a una posición inicial, ¿no? ¿Sí? O bueno, o que esté en una posición cero, que esté en equilibrio, ¿no? Eso es muy bueno. Realmente eso sí quisiéramos en las estructuras, que las estructuras disiparan lo más rápido energía para que si llegase a ver, todas las estructuras tienen desplazamientos, todas las estructuras se mueven. Entonces, si estas se mueven, ¿sí? No empiezan a oscilar de una forma de o con bueno, que no empiecen a oscilar en el tiempo con mucha frecuencia, ¿no? O sea, que no tarde tanto tiempo que esté vibrando, oscilando la estructura, porque es peligroso, ¿sí? Entonces se pueden dañar elementos estructurales. Bueno, eso es hablando en la parte cómo poder idealizar o representar todo esto, ¿no? Ya de una forma así como más práctica, ¿sí? En las estructuras reales. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos que todos los, bueno, las estructuras están compuestas o hechas o construidas a base de materiales, ¿no? Entonces, todos los materiales trabajan y se comportan de una forma distinta, ¿sí? Algunos disipan más o tienen más amortiguación, un factor de amortiguación, o coeficientes de amortiguación más grandes que otros. O sea, algunas estructuras o algunos materiales disipan en mayor o menor grado con más facilidad de energía, ¿no? O sea, que, que lo que queremos también es de que esos eh, eh, materiales que estemos empleando en la construcción, ¿sí? Sean buenos con esa parte para que nos ayuden a cuando existen fuerzas laterales como esta que está actuando en la estructura y que perturba el sistema, ¿sí? Y hace que ésta se desplace en forma lateral, ¿sí? Pues con ayuda de estas fuerzas de amortiguación se logre disipar o se logre frenar esa dinámica de la estructura, ¿no? ¿Sí? A causa de todas estas fuerzas. Y que volvemos a tener, porque lo que queremos precisamente en una estructura es equilibrio, estabilidad, ¿sí? No queremos que se mueva mucho. Y, y este y bueno, esto es lo que quiere más o menos decir esto amortiguamiento crítico. Y vamos a ver que también vamos a tener, más adelante vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar sobre amortiguamiento
o un sistema con amortiguación. Ya dijimos que está la crítica, está con un sobreamortiguado, que estamos hablando cuando estamos, bueno, así se llama, ¿no? Con sobreamortiguamiento o subamortiguado, el sistema, ¿no? Y todo está en función de este radical. Cuando es igual a cero, es amortiguación crítica. Cuando es mayor a cero, vamos a tener otro tipo de amortiguamiento. Y cuando es menor a cero, vamos a tener otro tipo de amortiguamiento. Son 3 casos. Entonces, este es el primero que estamos analizando, el amortiguamiento crítico, cuando este radical se vuelve cero. Y ya vimos lo que sucede, ¿no? Que hay que aclarar que en la parte de las estructuras, de forma natural, ¿sí? No se presenta de esa forma, ¿no? En las estructuras. En realidad vemos que la experiencia demuestra, y los experimentos y los ensayos y demás, que los sistemas estructurales en la vida real se comportan como con sistemas con amortiguamiento o con amortiguación sub, no sobreamortiguados, sino subamortiguados, ¿no? Las estructuras tienen un comportamiento subamortiguado. Entonces, eso, bueno, ya me estoy adelantando un poco y vamos a llegar a eso en los próximos capítulos o en los próximos videos. Solamente quería así como recalcar para que vean más o menos de qué trata todo esto, ¿no? Y espero que pues, sí lo puedan como visualizar, porque de forma gráfica pues es un poco más simple que de forma analítica, pero es bastante bello, ¿no? Porque nos describe cómo se mueve la estructura o cómo se comporta en el tiempo, cuál es su dinámica, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos todo esto, vamos a ver qué son estas constantes arbitrarias, ¿no? Y ya tendríamos una solución particular para esta ecuación diferencial de equilibrio dinámico para un solo grado de libertad con amortiguamiento crítico. Entonces, ya dijimos que estas constantes A y B lo vamos a trabajar de forma similar como lo hicimos en los sistemas de un grado de libertad sin amortiguamiento, y vimos que lo que tenemos que hacer es decir que, por ejemplo, ese desplazamiento cuando el tiempo es igual a cero, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Aquí aparece el tiempo, y también aquí aparece el tiempo en esta ecuación, ¿sí? Entonces, si aparece el tiempo ahí, aquí me falta una cosa que se me estaba pasando y es muy importante. Sí. Bueno, analicemos también esta parte de la estructura matemática que tiene esta solución. Como estas dos raíces son iguales, sí, se me andaba pasando. Como estas dos raíces son iguales, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estas constantes arbitrarias, pues son arbitrarias, no pueden tomar algún valor constante, ¿sí? Que, o sea, no dependen del tiempo. Entonces, lo que estamos obteniendo, precisamente, que estas dos funciones sean iguales. Si son iguales, ¿sí? Claro, estamos haciendo una superposición de soluciones, ¿no? Porque esta es una solución, ya vimos en el video anterior, esta es otra solución, ¿sí? Que satisfacían, pero la diferencia era de que había un alfa 1 y un alfa 2, en este caso son iguales. Como son iguales, lo que tendríamos sería un sistema linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, eso no queremos, ¿no? Nosotros queremos que tengamos soluciones linealmente independientes, ¿sí? Y como estamos trabajando queremos soluciones lineales, esta ecuación tendría esta estructura, que sería totalmente equivalente, sería solución también, pero ya serían linealmente independientes.
Y bueno, esto también lo ven en sus clases de ecuaciones diferenciales, ¿no? Tenemos esta constante, la multiplicamos por un valor de lo que depende esa función de ese argumento, t, por Euler, ahora sí, menos 2 sobre m por t. Y ahora sí, esta ecuación o esta función, ¿sí?, tiene dos soluciones, ¿sí?, linealmente independientes. Muy bien. Entonces, con esta es la estructura, la solución general con la que vamos a estar trabajando, y esta corresponde, bueno, esta solución corresponde a sistemas con amortiguamiento crítico. Ahora, ¿qué pasa cuando la posición en el tiempo es igual a 0? Ya dijimos que aquí estaba el tiempo, aquí aparecía también el tiempo y aquí el tiempo. Bueno, si todo esto es 0, pues es lógico que pues toda esta cantidad va a ser 0, ¿no? De entrada. Eso va a ser 0. Entonces, si esto que está exponente en la parte de Euler, o Euler elevado a la 0, ¿cuánto nos daría? Pues la unidad, ¿no? O sea, nos va a quedar A nada más, y eso vamos a decir que es la posición inicial. Y ven que, bueno, que fue totalmente igual a la A que habíamos calculado, esa constante A, para un sistema de un solo grado de libertad sin amortiguamiento. Sigue siendo la posición inicial, A. Y obtuvimos la primera constante. Ahora vamos a obtener la otra constante. Para obtener la otra constante necesitamos pues derivar esta función, ¿no? Esta función de desplazamiento. Si nosotros derivamos, vemos que bueno, vamos a tener menos a, la derivada del exponencial pues simplemente es la misma exponencial, pues la derivada de todo lo que está en la potencia, menos c sobre 2m, ¿sí?, por Euler a la menos c sobre 2m por t, más, y ahora ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos dos funciones, ¿sí? Entonces tenemos la función t y tenemos la otra función Euler a todo esto, ¿no? ¿Y qué quiere decir? ¿Se acuerdan que también en sus clases de cálculo diferencial, cómo derivábamos dos funciones? O sea, si tenemos una función u y tenemos una función v y la queremos derivar, pues la solución a esa derivada era derivar la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces la constante b pues sigue quedando afuera. Derivamos t, la derivada de, por ejemplo, la derivada de x es la unidad, entonces va a quedar Euler a la menos c sobre 2m por t más t, ¿sí? Y la derivada de esto, ¿no? Entonces, pues estrictamente este es negativo. Vamos a tener t c sobre 2m Euler a la menos c sobre 2m. ¿Sí? Así. Y bueno, vamos a borrar un poco, ¿no? Para despejar todo esto un poquito. Bueno, entonces habíamos dicho que A era el desplazamiento inicial. Vamos a ver si B. Recuerden que B para un sistema de amortiguamientos, para un sistema de solo grado de libertad sin amortiguamiento, B lo habíamos obtenido como la velocidad inicial sobre la frecuencia, ¿no? Vamos a ver si esa B tiene la misma estructura o es diferente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es qué pasa cuando esa función de velocidad,
¿sí? En el tiempo 0. ¿Dónde interviene el tiempo? Interviene el tiempo aquí, interviene el tiempo aquí, interviene el tiempo aquí, y aquí me faltó una t, aquí, ¿sí? Entonces aquí también interviene el tiempo. Si esto es 0, pues todo esto se va a convertir en 0, ¿no? Si esto es 0, esto se va a convertir en la unidad. Esto se va a convertir en la unidad. Entonces, en realidad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener menos AC sobre 2M, ¿sí? Más B. Y esto vamos a decir que es la velocidad inicial. Ahora, lo que queremos despejar es B. Y bueno, ya podemos también despejar el valor de A porque ya lo conocemos, ¿no? Entonces, si despejamos B, vamos a obtener que B no es nada más que la velocidad inicial más A es x sub 0 sobre C sobre 2M. Pero esta C dijimos que era el coeficiente crítico, ¿no? De amortiguación crítica. Y ya habíamos dicho que era 2 veces la frecuencia por la masa. Entonces, o podemos dejarlo en función de C, o podemos dejarlo también en función de la frecuencia y de la masa. O sea, la velocidad inicial no es nada más que la posición inicial por C, o sea, 2 veces Wm sobre Wm, y eso es igual a la velocidad inicial más la posición, este 2 se nos va a cancelar con este y este también, y nos va a quedar por la frecuencia. Eso es B. Y vemos que tiene una estructura pues diferente. Esto no es igual, ¿no? O sea, esto es B. Y esa B pues no es igual, que tiene una estructura diferente. Ya no coinciden. Coincidió con la A, mera coincidencia. Pero ya no tiene otra estructura matemática, ¿no? Entonces, ahora vamos a sustituir en la ecuación general y ya vamos a obtener precisamente ahora sí una ecuación particular, ¿no? Para ese sistema o para esa ecuación diferencial de equilibrio dinámico. Bueno, si nosotros sustituimos, y ya para dar por terminado toda esta parte, vamos a decir que la función de desplazamiento, ya en su forma más totalmente ya determinada, dando unas ciertas condiciones iniciales, es x sub 0 por e a la menos c sobre 2m por t más la velocidad inicial más la posición por la frecuencia por t, para que sean linealmente independientes. Recuerden, Euler a la menos 2m por t. Esto es la solución particular, y esto es lo que queríamos llegar. Ahora, algo muy curioso también de todo esto, si podemos ser un poco más observadores. Esta es una función de desplazamiento, ¿no? Entonces, las unidades pues tienen que ser unidades de longitud, forzosamente, porque pues es un desplazamiento. Pero ¿qué tenemos primeramente en la B? Habíamos dicho que esta estructura en B, pues era un desplazamiento, ¿no?
Esta cumplía con un desplazamiento, pero esta es una velocidad, porque aquí tenemos una velocidad y aquí tenemos que tenemos un desplazamiento por ¿qué es la frecuencia? La frecuencia habíamos dicho que las unidades eran radianes sobre segundo. A ver, permítanme un poquito. Eran radianes sobre segundo. O sea, un desplazamiento. Bueno, los radianes ya habíamos dicho que era un ángulo, ¿no? Bueno, un ángulo que si teníamos un radio unidad, era este es el radio y podíamos tener una longitud de arco unidad y eso es este ángulo que formaba, vamos a ponerlo tita, esto era un radiano. Recordamos. Entonces, un ángulo, ¿sí? Multiplicado por un desplazamiento, pues era un desplazamiento. Ahora dividido entre los segundos, pues nos daba una velocidad. Efectivamente, esto es una velocidad y esto también es una velocidad. Entonces, así como entre comillas, no parecía del todo evidente, ¿no? Porque como no podíamos sumar como desplazamientos y velocidades. No es así como totalmente congruente. Pero aquí aparece precisamente esta t. Esta t pues se mide en segundos, ¿sí? Y si tenemos esa velocidad, que esto es una velocidad, ¿sí? Multiplicada pues por un tiempo, por unos segundos, este se nos va a cancelar con este y efectivamente vamos a tener ya ahora sí un desplazamiento, ¿sí? Entonces, ven lo bonito también que es esta parte de la estructura, esta estructura matemática, ¿no? Entonces, pues ya es totalmente congruente. Tenemos desplazamientos y pues estas soluciones, ¿no? Que dependen del tiempo, estas funciones. Eso nada más es como un poco de extra, ¿no? Para entender la parte de las constantes, esas constantes de que efectivamente pues tienen un carácter que es una buena opción, ¿no? Poder asimilarlo de esa forma. Y, y ya habíamos dicho, si volvemos a regresar a la parte de la gráfica, eso ya ahora sí lo podemos ver de una forma ya un poco mejor, pero lo que representan pues todas estas soluciones particulares o estas constantes es de que nosotros podemos tener pues una cierta posición inicial y también una cierta velocidad inicial, ¿no? Que sería la velocidad inicial. Y el sistema pues se movería de esta forma, ¿no? Sí, de una decrecería exponencialmente hacia cero. Así se movería el sistema. Bueno, espero que no se les haya hecho un poco complicado. De hecho es un poco simple, ¿sí? Y bueno, mi intención de todo esto, por eso dura un poquito más el video, es de desglosar lo más que se pudiera y analizar detalle por detalle toda la estructura, ¿no? Que tiene esta solución. Y espero que les haya servido o que les haya, que este video haya sido de utilidad, ¿no? Para si están estudiando o si están viendo estos temas o simplemente les agradan, ¿no? Este, que que les haya sido ameno todo esto. Entonces, bueno, si les gustó también pueden regalarme un like o suscribirse. Bueno, vuelvo a repetirlo y siempre lo repito, que la intención no es eh, que ganar todos estos suscriptores, ¿no? Simplemente que es una buena alternativa para que todos estos videos pues lleguen a más personas y podamos tener una mejor conexión entre divulgación, ¿sí? de esta parte científica, porque estos temas son bastante bonitos, más que nada para el que esté interesado en la ingeniería estructural. Y vamos a ver más adelante que todo esto pues lo vamos a ir, esto es meramente analítico, pero lo vamos a ir enfocando ya más, algo más práctico, y va a ser más dinámico todo esto, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme y bueno, en los próximos videos vamos a ver las soluciones, las otras dos que nos faltan cuando es un sistema subamortiguado y sobreamortiguado.
y vamos a comparar, ¿no? Estos tres tipos de amortiguamiento y ver por qué en la parte de las estructuras el que predomina, o vamos a ver cuál predomina más, ¿sí? Entonces, muchas gracias por escucharme y bueno, me despido. Hasta pronto. Muchas gracias.